que se encuentren bien. Esperemos un ratito, ya mismo se conecta Saúl para que les pueda dar las indicaciones y solventar las dudas que me habían contado que tenían en clases anteriores. Esperemos un momentito, por favor, ya se ha de unir Saúl. Magister, buenas tardes. Nos enviaron ¿Cómo un mensaje está? al grupo de compañeros que la reunión es el día de mañana. A ver, déjeme ver. Saúl me dijo hoy, martes me dijo. Sí, creo que es hace unos 30 minutos que nos enviaron el mensaje, Magister. A ver, déjeme ver. Bueno, si no seguimos con las expo. Magister, buenas Magister, buenas tardes. tardes. ¿Cómo está? Buenas tardes. Decir, 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 ¿ya está me lista conté. para hacer la defensa? No, No, Magister, el día de magister. mañana, porque mi compañera está en el trabajo. Pidió permiso para el día de mañana. Le quería hacer Ah, una consultita nada más. dígame. Un por si acaso, tal vez se sabe o para cuándo nos darían el horario de los exámenes. Lo que pasa es que soy de provincia y me toca viajar con anticipación. Tal vez no O se sea, sabe eso algo. iba a ser Saúl hoy, pero mañana me dice ayer. Veamos qué me dice. Ya. Gracias, Magister. Eso nada más O era. sea, para Muy eso amable. era la reunión, no para que ustedes le pregunten todas esas cosas a Saúl. Mm. Ya, Magister. Gracias. No, no me ha respondido nada del enlace que le envié. Entonces, para aprovechar el tiempo, chicos, tal vez ustedes, alguien ya pudo preparar las presentaciones para el examen y podamos adelantar eso hasta ver qué menciona Saúl, si es hoy o mañana.
Apuren, chicos, luego no hay tiempo. Yo el día de los exámenes no tengo tiempo porque no voy a ir en el horario que ustedes tienen. Silvia. Buenas noches, Magister. ¿Puedo compartir? Ujú, sí. Sí se mira ahí, me confirma, Magister, por favor. Sí. Ya. Buenas noches, estimada Magister y compañeros. Voy a defender mi artículo que lleva por título Incidencia de la violencia y acoso escolar en estudiantes de bachillerato en Ecuador, factores de riesgo desde la psicología comunitaria. Tomando en cuenta la importancia de este tema, he realizado una investigación exhaustiva de fuentes confiables y verídicas, por lo que me permito mencionar que la American Psychological Association en el año 2020 hace referencia a que a las agresiones físicas, verbales, sociales, como forma de acoso y violencia dentro del entorno educativo. En este contexto, es imprescindible formular la siguiente interrogante con el fin de guiar de manera adecuada la presente investigación. ¿Cuáles son los principales factores de riesgo asociados a los mayores niveles de violencia y acoso en los estudiantes que reportan experiencias negativas en dichos contextos desde una perspectiva de la psicología comunitaria? Ante este interrogante, es importante mencionar y comprender primero las formas en las que se dan la violencia dentro del entorno educativo. Tenemos la violencia verbal, física, psicológica, social, sexual y la muy marcada hoy en día violencia cibernética o como la conocemos, cyberbullying. Ante esta situación es importante comprender cómo se dan cada una de estas y en qué diferentes contextos se dan. Es sumamente importante además mencionar los antecedentes que he tomado en cuenta dentro de mi marco teórico, por lo que me debo mencionar que la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Cultura, en el Foro Mundial de Educación realizado en el año 2019, menciona que las cifras son alarmantes y van en incremento en relación a esta problemática planteada. Además, hace referencia que uno de cada tres estudiantes son víctimas de violencia, incluso de manera reiterativa. En el contexto de nuestro país, eh, los datos del Ministerio de Educación en estudios realizados en el año 2017 mencionan que la mayor violencia se dan en la región de la Amazonía con un 27%, seguido de la costa con un 26% y sigue la sierra con un porcentaje menor del 20%. Además menciona el mismo Ministerio de Educación, pero datos realizados en el año 2020, que uno de cada cinco estudiantes han sido víctimas de violencia y comportamientos agresivos por parte de sus compañeros de estudiantes entre 11 a 18 años. Una vez que hemos abordado datos de suma importancia a nivel nacional y de nuestro país, también me permito citar factores de riesgo asociados a esta problemática. En este aspecto, menciono los factores individuales como el sexo y la edad, datos tomados del INEC en el año 2020 y factores colectivos como la dinámica familiar, que desempeña un rol crucial en la violencia escolar. Pues la falta de supervisión parental, la ausencia de relaciones familiares positivas, también son un gran factor de riesgo dentro de la violencia. El contexto sociocultural también es un gran agravante, pues la desigualdad socioeconómica hace que estos tipos de comportamientos se den desde muy niños y en los adolescentes. Además, para nadie es un secreto como por la crisis social la cual atraviesa nuestro país, en donde el fácil acceso a las armas y a las drogas ilegales también hacen que estos factores de riesgo de violencia se incrementen en nuestros niños y en adolescentes. Si bien importante es mencionar estos factores de riesgo, también es muy importante mencionar los factores que forman parte de la prevención del problema. Y en este aspecto tenemos a la familia como el principal factor esencial de prevención, seguido del entorno educativo y nosotros mismos como sociedad. En este aspecto me permito citar las palabras textuales de Albert Bandura, quien en su teoría del aprendizaje social postula, abro comillas, los individuos
pueden aprender comportamientos y actitudes observando las acciones de otros, cierro comillas. Es decir, en este proceso de aprendizaje implica la observación directa de modelos y de comportamientos significativos, además de la internalización de valores asociados a esos comportamientos. De tal manera que la presente investigación tiene como objetivo analizar los diferentes tipos de violencia y acoso escolar percibidos por los estudiantes de bachillerato de la Unidad Educativa Mario Oña Perdomo, enfocándose en la intimidación física, verbal y psicológica para comprender sus manifestaciones en el contexto estudiantil. Para la presente investigación, en cuanto a la metodología, se empleó un diseño no experimental de tipo descriptivo, exploratorio, haciendo uso de la encuesta como único método a aplicar. Este diseño se seleccionó específicamente por su alta capacidad de obtener datos en un momento específico, es decir, que se trata de un modelo transversal, de tal manera que se proporcionará una visión integral y actualizada de la problemática planteada. Para lo cual, primero procedí a realizar un acercamiento en la institución educativa, obteniendo la aprobación y la participación de los estudiantes de la institución que iban a formar parte de esta investigación. La población de estudio cuenta con 1.400 estudiantes de la Unidad Educativa Mario Oña Perdomo, de la cual por medio de una fórmula se obtuvo la muestra de 182 estudiantes de bachillerato. Para esta investigación, con el fin de evaluar la violencia, se utiliza el cuestionario CUBE-3ESO, que es específicamente diseñado para estudiantes de bachillerato, mismo que cuenta con validez y fiabilidad dentro del contexto ecuatoriano. Para el análisis de datos, se utilizó el Statistical Package for the Social Science, o SPSS, por la versatilidad de análisis de grandes cantidades de datos. Una vez realizado el ingreso, la tabulación y las respectivas correlaciones entre variables, se obtuvo los siguientes cuadros, los siguientes gráficos. En la primera gráfica, bueno, podemos observar una relación de los 8 factores que evalúa el CUBE, donde nos da como referencia que la violencia, que el tipo de violencia más significativo dentro de la unidad educativa son los insultos, es decir, la violencia verbal, seguida por el desorden en clase, y ya que presentan frecuencias significativas en algunas veces y muchas veces. En contraste a esto, la violencia con una incidencia media es la exclusión de actividades por parte de los compañeros, y también la difamación en redes sociales. Y por otra parte, pues tenemos que la violencia con menor incidencia son las peleas, en especial los daños a los bienes materiales escolares, y la intimidación, es decir, el robo a las pertenencias personales de los otros compañeros. Tomando en cuenta las variables de mi investigación, procedí a realizar las correlaciones válidas en la escala de Pearson, obteniendo un valor de P menor a 0.05, lo que nos da como referencia que las correlaciones son relativamente significativas para mi estudio. A partir de esto, debo mencionar que en relación a mi primer variable, que es sexo, y en relación a la violencia verbal, tenemos que los hombres tienen una menor incidencia a sufrir de violencia verbal en relación a las mujeres, quienes sí presentaron mayor frecuencia en las opciones de algunas veces y muchas veces. Mientras que en relación a la misma variable y en relación a la violencia física, los hombres reportaron una mayor incidencia en cuanto a agresiones físicas, como los golpes y... Uy, perdón. y ya. Marcando un valor mayor a +30 en relación a las respuestas de las mujeres, lo que nos indica que los hombres son más propensos a formar parte de una violencia física, mientras que por su parte las mujeres tienen esta tendencia a ser propensas a la violencia verbal. Otra relación importante es en relación a la edad.
Y en relación al comportamiento dentro del aula, el análisis muestra que los estudiantes de entre 15 y 16 años tienen mayor prevalencia a esconder pertenencias materiales con el fin de molestar al docente o a sus compañeros en el aula, destacando así las categorías de algunas veces y muchas veces. Y mientras que por su parte los estudiantes de 17 y 18 años con una mayor madurez emocional reportaron una menor incidencia. Y en contraste a esto, los estudiantes de 19 y 20 años pues tuvieron menor incidencia en relación a esta variante. Y como última correlación importante, pues he tomado en cuenta los resultados de la variable del entorno familiar en relación a la violencia del estudiante, en donde el análisis releva una relación significativamente importante con un valor de P menos 0.01, lo que indica que es muy relevante dentro de la investigación, dándonos como resultado que los estudiantes que vienen de familias nucleares tienden a tener menos comportamientos violentos en relación a los estudiantes que vienen de familias monoparentales, especialmente en los estudiantes que vienen o forman parte de una familia conformada solamente por madre. Em, ya, en cuanto a la discusión de mi investigación, pues esta investigación pone de manifiesto la violencia escolar, la gran importancia y la influencia de los factores como la edad, el género y el entorno familiar, en donde se observa que los datos estadísticos entre los chicos más jóvenes, los estudiantes más jóvenes, tienden a ser más vulnerables de la violencia debido a esta inmadurez emocional y social que los predispone a tener estas conductas violentas, tal como lo manifiesta la UNICEF en sus estudios del año 2020, que son datos que he utilizado para mi marco teórico. Además, también se hace referencia que, y en contraste con mis resultados, con mi marco teórico, pues también coinciden datos y cifras de que los hombres tienden a ser víctimas de violencia física y también las mujeres en relación a la violencia verbal. Esto nos indica que nos da como resultado la importancia de diseñar estrategias preventivas dentro de las unidades educativas, pero que sean adaptadas a cada grupo demográfico específico. Además, los resultados de esta investigación se alinean con los de Martínez et al., también que tengo dentro de mi marco teórico, que indican que las dinámicas familiares también forman parte de esta problemática, ya que el apoyo familiar garantiza un adecuado comportamiento dentro del aula. Además, es necesario abordar este núcleo familiar dentro de un contexto de prevención de violencia. De acuerdo a la UNICEF, las diferencias de género encontradas en este refuerzan la necesidad de enfoques determinantes donde se considere la experiencia y las particularidades de cada grupo. En resumen, la violencia con mayor frecuencia dentro de mi investigación es la violencia verbal, particularmente los insultos hacia las mujeres, que son más frecuentes y se dieron evidencia en sus respuestas dentro del CUBE. Dentro de las recomendaciones para futuros estudios, lo que he tomado en cuenta es ampliar la muestra con el fin de obtener resultados más representativos a nivel regional. Además, se debería explorar el impacto de las redes sociales dentro de la violencia, a pesar de que en esta institución en la que yo realicé mi estudio no se presentó gran significancia de violencia o cyberbullying, pero sin embargo considero que sí se debería tomar en cuenta. Además, se debe realizar estudios longitudinales que analicen los efectos a largo plazo, sobre todo, de este tipo de problemática. Y como conclusiones, bueno, he considerado que la violencia escolar debe considerarse de manera integral, considerando factores individuales, contextuales, colectivos, tomando en cuenta a la familia como el eje principal de esta problemática. Además, es esencial fomentar la colaboración entre la familia, la escuela y la comunidad para mejorar la seguridad escolar.
Otra conclusión es que las desigualdades del entorno afectan las relaciones interpersonales y requieren las estrategias inclusivas. Y finalmente, pues tengo que mejorar la calidad de los estudiantes y fomentar relaciones saludables requieren de intervenciones enfocadas. Y bueno, aquí he puesto unas referencias, no son todas, pero son con las que más he basado mi artículo. Ya, muy bien, gracias, Silvia. Gracias, profe. La pregunta está direccionada en cómo cree usted que le puede servir toda esta información en su práctica profesional. Bueno, magíster, considero que, bueno, en lo particular me gusta mucho el ámbito de psicología educativa. Entonces considero que para mí en lo personal pues sería de gran apoyo porque principalmente cuando empecé a investigar fueron saliendo fuentes y fueron saliendo información que yo no tenía en cuenta, que muchas veces obviamos o que muchas veces no tenemos conocimiento. Es de esta manera que, por ejemplo, en cuanto al rol de la familia, en cuanto al rol de nosotros como sociedad dentro de esta problemática, pues juega un papel muy esencial dentro de la prevención. Entonces pienso que más sería manera de prevención porque es un tema muy complejo y pues los adolescentes tampoco es un grupo etario que sea muy fácil también de manejar por por su estabilidad emocional en la que atraviesa. Maestra. Ya, gracias, Silvia. Gracias, profe. Verónica. Buenas noches, profe. ¿Cómo está? Cuéntenos. Déjenme ver, para ver si puedo compartir la pestaña. Entonces, esta creo que es. ¿Me confirma si puede ver la presentación, por favor? Sí. Ya. Bueno, muy buenas tardes. Mi nombre es Verónica Pauchi. En esta ocasión voy a presentar mi tema, que es la incidencia de la violencia y el acoso escolar en estudiantes de bachillerato en Ecuador, factores de riesgo desde la psicología comunitaria. Como primer punto tenemos lo que es el planteamiento del problema. Bueno, en relación al planteamiento del problema. La violencia y el acoso escolar afectan el bienestar y el desempeño académico de los estudiantes de bachillerato en Ecuador, manifestándose en formas físicas, verbales, psicológicas y cibernéticas. En la Unidad Educativa Comunitaria Intercultural Bilingüe Guardiana de la Lengua, Mushuayu, estos problemas se agravan por factores socioeconómicos, culturales y estructurales, como la desigualdad social y la violencia intrafamiliar. Este estudio busca analizar su incidencia y sus factores de riesgos para desarrollar intervenciones que promuevan su entorno educativo seguro y saludable, considerando que en esta escuelita, pues tenemos, en esta unidad educativa tenemos personas consideradas como mestizos, afros, quichuas, shuaras, que asisten a la escuelita. Como marco teórico tenemos que el estudio sobre la violencia y el acoso escolar en estudiantes de bachillerato en Ecuador se basa en la teoría de aprendizaje social de Bandura y el enfoque de justicia social de Pliestin, destacando cómo las conductas agresivas se adquieren por observación y cómo las desigualdades sociales agravan este problema. El acoso escolar, incluido el ciberacoso, implica dinámicas de poder que generan daño persistente. El marco teórico resalta un enfoque psicosocial que considera factores individuales, grupales y estructurales para diseñar intervenciones que promuevan entornos educativos y seguros en el contexto ecuatoriano. Como objetivo tenemos que el artículo tiene como objetivo analizar la incidencia de la violencia y el acoso escolar en estudiantes de bachillerato de la Unidad Educativa Comunitaria Intercultural Bilingüe Guardiana de la Lengua, mediante la aplicación del V3ESO, que es esta unidad educativa está ubicada en la provincia de Orellana, Cantón Francisco de Orellana, en la parroquia El Coca, en el sector Mushuayu, que es un sector netamente de personas quichuas, pero que también asisten otro tipo de estudiantes. En la metodología tenemos que se basa en un enfoque cualitativo con un diseño descriptivo correlacional. Permite analizar las relaciones entre variables como la violencia escolar, el acoso escolar, que es el bullying, los factores de riesgo asociados con el ciberacoso. Se utilizó un diseño no experimental observando las variables en su entorno natural sin manipulación y un diseño transversal, recolectando datos en un momento
único para describir las relaciones entre variables. La muestra estuvo compuesta por 107 estudiantes seleccionados utilizando una forma para las poblaciones finitas, con un nivel de confianza del 95% y un margen de error del 5%. Se aplicó el cuestionario QB3ESO y para el análisis de datos se utilizó el software estadístico SPSS. Los resultados. Los resultados del análisis de correlación mostraron asociaciones significativas entre el sexo, la edad y el comportamiento, como la publicación de contenido comprometedor en redes sociales y los insultos hacia profesores, con el género masculino como un predictor relevante. No se encontraron relaciones significativas entre la situación de convivencia y los insultos, sugiriendo la influencia de otros factores contextuales. También se observó una correlación negativa entre el sexo masculino y la conducta de robar pertenencias, pero sin relaciones significativas con el nivel socioeconómico. Estos hallazgos destacan el papel del género en la violencia escolar, mientras que otros factores sociales y contextuales también pueden ser considerados para este estudio. El análisis de datos. Para analizar los datos, se aplicó el coeficiente de correlación de Pearson para determinar la fuerza y la dirección de las asociaciones. Los resultados mostraron una correlación positiva moderada entre el género masculino y la frecuencia de insultos hacia los profesores, sugiriendo que el género masculino es un predictor significativo de este comportamiento. Este contraste, no se encontraron asociaciones significativas entre la situación de convivencia actual y la frecuencia de los insultos, lo que indica que otros factores contextuales podrían estar influyendo en estas conductas. Se observó una correlación negativa y moderada entre el sexo masculino y la conducta de robar pertenencias, sugiriendo que los hombres tienen un mayor comportamiento a esta tendencia de robar pertenencias a sus compañeros. La discusión se basa en que los resultados señalan asociaciones significativas entre el sexo, la edad y la publicación de contenido comprometedor en redes sociales, como una tendencia mayor entre los hombres. Se encontró una correlación positiva entre el género masculino y la frecuencia de insultos hacia los profesores, lo que indica que es un género que es predictor relevante de este comportamiento. Además, se observó una correlación negativa entre el sexo masculino y el robo de pertenencias, aunque no se identificaron relaciones con el nivel socioeconómico. La falta de asociaciones entre estas situaciones de convivencia y los insultos que están ocurriendo dentro de la institución educativa sugiere que existen otros factores que deben ser identificados. Las conclusiones. Se observó una relación entre el género masculino y la frecuencia de insultos hacia los docentes. No se encontraron vínculos con la situación de convivencia actual. Los hombres mostraron una mayor propensión a robar pertenencias, sin embargo, no hubo conexión con el nivel socioeconómico. Quiere decir que no se trata solo de que si tiene o no tiene dinero en cuestión a este robo de pertenencias, sino más bien como que llama la atención, según lo que más o menos se observó en el colegio. Los hallazgos también destacan la importancia de realizar más estudios con una mayor diversidad de factores poblacionales. Y presento mis referencias bibliográficas, magíster. Más o menos es un poco que podía. Gracias, Verónica. La pregunta va relacionada a ¿por qué cree usted que los hombres tienen mayor prevalencia en todos los resultados que usted nos mencionaba? Considerando que estamos en una escuela en que la mayoría de niños o de adolescentes que fueron investigados pertenecen a esta cultura del quichua o también de los chuaras, por lo general esta cultura es muy patriarcal, que quiere decir que los hombres pues todavía tienen esta tendencia a que el hombre manda, que los hombres son como el género fuerte. Entonces en la escuela se ve, yo mismo presencié esta situación de que los hombres tienden a, primero, querer llamar la atención, segundo, a ser el sexo fuerte dentro de la institución. O sea, como que todos pelean por ser el macho alfa dentro de ahí. Entonces, como hay esta situación de las culturas, de las diferentes culturas, de que hay mestizos, de que hay afros, pero siempre prevalece que hay más quichuas. Entonces, entre los varones quichuas hay esta situación de que son más machistas. Por eso considero que podría darse. Ya, gracias, Verónica.
Siga, por favor, Ámbar. Listo, Magíster, buenos días. ¿Me confirman si se ve la pantalla? Sí. Listo, ahí vamos. Buenas tardes, Magíster, compañeros. Nosotros vamos a defender nuestro artículo científico sobre la incidencia de la violencia y el acoso escolar en estudiantes de bachillerato en Ecuador, factores de riesgo desde la psicología comunitaria. Los autores son Villavicencio Josué y mi persona, Ámbar Racines. Josué. Buenas noches, Magíster. Dentro del planteamiento del problema, se señala que el acoso escolar también es conocido como bullying, que es un problema de alto impacto en el sistema educativo ecuatoriano, especialmente en estudiantes de bachillerato. También se señala que existe acoso de forma multidimensional, ya sea física o psicológica, como lo es agresiones físicas, insultos, exclusión social e incluso ciberacoso. Las consecuencias que se asocian a estos comportamientos son la deserción escolar, trastornos emocionales como la ansiedad y depresión, así como una disminución significativa en el rendimiento académico. No solo afecta a las víctimas directamente, sino que también deteriora el clima escolar, dificulta la convivencia y genera un ambiente de inseguridad entre estudiantes y docentes. Dentro del marco teórico, se define la violencia escolar como cualquier acción intencionada que busque dañar a otra persona, ya sea física, emocional o socialmente. Las causas del bullying se señalan individuales, que señala que algunos agresores provienen de entornos violentos o carecen de habilidades emocionales para manejar conflictos. Dentro de los aspectos familiares se señala la falta de apoyo en el hogar o dinámicas disfuncionales que pueden predisponer a los estudiantes a ser agresores o víctimas. Dentro de los aspectos escolares son las relaciones desiguales de poder, la ausencia de normas claras y una supervisión inadecuada que facilitan este fenómeno. Los factores de riesgo se señala que no es un problema aislado, que está relacionado con aspectos sociales y económicos que afectan el bienestar de los estudiantes. Por ejemplo, las desigualdades socioeconómicas que pueden generar dinámicas de exclusión. Dentro del enfoque de la psicología comunitaria, se reconoce la importancia de abordar el problema de manera integral, promoviendo un ambiente inclusivo que fomente el respeto y las relaciones saludables. Para el objetivo, se busca determinar la incidencia del bullying en estudiantes de bachillerato y analizar los factores de riesgo. Así también se busca identificar cómo estos factores impactan dentro del aspecto psicológico y social en los adolescentes. Para la metodología, se usó un diseño no experimental y descriptivo que permitió observar el fenómeno tal como ocurre, sin influir en las variables, garantizando que los hallazgos se reflejen la realidad del entorno. Para la población y la muestra, la población fueron los estudiantes de bachillerato de la unidad educativa Teodoro Gómez de la Torre. La muestra incluyó a 149 estudiantes de tercero de bachillerato y el instrumento que se utilizó fue el instrumento CUB3ESO, que es una herramienta principal de recolección de datos. Este instrumento mide diferentes formas de violencia, desde agresiones físicas hasta exclusión social y ciberacoso. Para el análisis se utilizó el software SPSS, que nos permitió el análisis estadístico descriptivo. Esto permitió identificar patrones de tendencia clave como la correlación entre el aislamiento social y los problemas de autoestima. Dentro de los aspectos éticos, se señaló la confidencialidad, la prioridad la confidencialidad fue una prioridad, y así también se garantizó que los estudiantes puedan retirarse en cualquier momento de la encuesta.
Listo, dentro de los resultados encontramos nuestros principales hallazgos, como son la violencia física, la violencia verbal, el irrespeto hacia los docentes, el aislamiento social y el ciberacoso. En cuanto a la violencia física, se nota con los resultados que los estudiantes manifiestan que existe el golpear a los compañeros, el empujarlos durante las clases y el daño a los materiales como hallazgos destacables dentro de este tipo de violencia. Aunque son poco frecuentes, sí llegan a dar resultados con nuestro test de que afecta la convivencia dentro de la relación entre estudiantes y con el profesor. En cuanto a la violencia verbal, sí existe un índice alto con los insultos, los apodos ofensivos y los rumores entre los estudiantes, afectando negativamente la autoestima de los compañeros y muchas veces el desarrollarse académicamente dentro del aula. Por consiguiente, tenemos el irrespeto hacia los docentes, que también reflejó cifras altas y que se presenta manifestando que este irrespeto no solamente afecta en la convivencia del estudiante y el profesor, sino que también afecta en el desarrollo de la enseñanza de la materia. Muchos estudiantes resaltaron que este irrespeto llegaba a interrumpir las enseñanzas impartidas por el docente. El aislamiento social viene más como una consecuencia de la violencia verbal en cuanto a lo que son los insultos o los apodos ofensivos entre los estudiantes, y además del ciberacoso, que aunque fue una cifra baja, sí llega a resonar en el estudio porque existe una percepción que genera sensibilidad dentro de los estudiantes. En el análisis de datos tenemos que el ciberacoso muestra una incidencia baja, pero preocupante por su impacto emocional, ya que aunque no es algo que se llegue a dar dentro de las aulas educativas, sí existe este tipo de ofensas con fotos que se encuentran descuidados, que es lo que más o menos nos comentaron los estudiantes, el subir apodos o rumores que les cohíbe a los estudiantes al llegar al aula de estudio. La exclusión social está correlacionada con los problemas de autoestima y la salud mental, pero además de eso también la exclusión se da porque los estudiantes llegan a sacar altas notas. Este grupo de estudiantes que tienen un buen desempeño llegan a sufrir una exclusión social por parte de sus compañeros dado sus notas, entonces esto también afecta mucho en su autoestima porque si bien tienen una felicitación por parte de los docentes y sus padres, existe esta duda, este debate de que no reciben lo mismo de sus compañeros. Los insultos entre los estudiantes fueron identificados como el principal factor disruptivo en la convivencia escolar y las faltas de respeto hacia los docentes afectan directamente el clima del aula y como se había comentado antes, es algo que se da con mucha frecuencia, no solamente se notó que era un comportamiento agresivo, sino que ya era más una violencia física también, una violencia verbal por parte de los estudiantes hacia el docente. Dentro de la discusión, las dinámicas de exclusión e insultos perpetúan en la violencia escolar. También el respeto mutuo y la convivencia positiva son áreas que se deben llegar a reforzar, no solamente para buscar una convivencia entre los estudiantes, que se ha visto que está afectada por esta exclusión hacia los estudiantes que tienen un promedio más alto, sino también con los profesores, porque ellos también manifiestan que existe una problemática con ellos. Comparado con otros estudios, déjenme les cito los estudios, que es el de Mesa Argüello et al. En el 2021, las incidencias del ciberacoso son bajas, pero sus consecuencias son igual de relevantes. ¿Por qué se dice que son bajas? Porque todavía estaban en una transición sobre lo que es el nuevo sistema en el que se desarrollan los estudiantes. Es decir, antes no existía todavía un gran impacto por parte de la tecnología como lo vemos ahora. Entonces, nuestra discusión también es promover que con estos datos se puedan realizar nuevas investigaciones donde se acapare más la parte determinante del ciberacoso, que consideramos que va a ser un detonante más fuerte en el estado mental y esta salud emocional de los estudiantes conforme pasen los años. Se requiere también involucrar a la comunidad educativa para abordar tanto las causas como las consecuencias de la violencia, porque destacamos con el estudio que no solamente se debe involucrar el estudiante, el profesor, sino que es un
un sistema en donde debe existir una sinergia entre la institución, las autoridades, el profesor, el estudiante y los padres de familia para poder mejorar esta convivencia. Dentro de las conclusiones tenemos que la violencia escolar sí impacta y de manera negativa en el desarrollo psicosocial y académico de los estudiantes. Es fundamental implementar estrategias de intervención educativa, programas de educación emocional y protocolos claros de atención al ciberacoso, y promover un enfoque integral que nos considere factores individuales, familiares y escolares para poder prevenir y mitigar estas problemáticas. Si bien en nuestros estudios no se existe una correlación entre la clase social y el tipo de agresiones, sí existe la correlación entre el género y la percepción de este, que es lo que afecta más en la parte emocional. Las mujeres manifestaron una manera más sensible, una manera más emocional de percibir el acoso en lo que es la violencia verbal y el ciberacoso a comparación de los compañeros, quienes no lo manifestaron con mucha frecuencia. Además de eso, el respeto y la inclusión deben ser pilares fundamentales en la convivencia escolar para poder mitigar esto de los insultos ofensivos, los rumores y el acoso cibernético que empieza a darse con más frecuencia en la institución. Tenemos las referencias bibliográficas y muchas gracias, Magíster. Ya, chicos, gracias también. A ver, como recomendaciones de su presentación, en los objetivos hay que ubicar un poquito más de información porque esa información suelta no se entiende muy bien, cómo proporcionar cifras, de qué. Entonces hay que completar un poco en todos esos objetivos. En la metodología, en la muestra, tienen que ubicar cómo se sacó la muestra, con qué tipo de muestreo y cuántos estudiantes exactamente ustedes aplicaron la herramienta del CUP. Y la pregunta va enfocada a que ustedes en los resultados del análisis estadístico mencionan que la exclusión social está correlacionada con problemas de autoestima y salud mental. ¿Cómo llegaron a esa conclusión desde un análisis estadístico? Bueno, Magíster. ¿Me puedo repetir la pregunta, Magíster? A ver, ahorita le... Ya, en los resultados de análisis estadístico está que la exclusión social está correlacionada con problemas de autoestima y salud mental. Quiero que me expliquen un poquito cómo llegaron a esa conclusión, con Claro. qué instrumentos midieron la autoestima de los chicos o la salud mental para llegar a esa correlación. Más bien dicho, se hizo la correlación con las cifras que se reflejan, como le comentaba, de los resultados académicos también y cómo ellos perciben la dinámica entre compañeros durante el aula. Muchas de las evaluaciones de los compañeros que reflejaban que por resultados académicos altos se llegaban a dar esta exclusión social. También manifestaban que por esta situación, ellos optaban por aislarse porque recibían este tipo de burlas por parte de sus compañeros o al ser menospreciados por tener notas más altas. Además de eso, yo también estuve haciendo unas encuestas al DESE para saber un poco más del ambiente educativo que tienen, así como de los profesores, y ellos también nos manifestaron que a los estudiantes con notas altas los mismos compañeros no les llegaban a incluir porque los veían como un objeto de burla y que estos compañeros mejor optaban por aislarse, llegaban a tener baja autoestima y con ello preferían mejor pasar desapercibidos. Entonces, por eso le correlacionamos con el autoestima. Y eso también afecta en su salud mental porque si bien se quieren desarrollar educativamente para obtener las mejores notas, también existe esta discusión, este debate que tienen ellos mismos porque no comprenden que por hacer su mayor esfuerzo, ellos tienen que recibir un maltrato o insultos por parte de sus compañeros. Entonces también muchas veces afectaba en que ellos entreguen tareas. Algunos profesores decían que después de recibir algunos insultos ya no entregaban tareas a tiempo o fingían que no las hacían para después entregarlas en silencio para no tener esta exclusión por parte de los compañeros.
Ya, toda esa información que usted menciona que ha recibido a través de entrevistas o de conversatorios con personal de la institución educativa están bien, pero para un trabajo de investigación nosotros debemos corroborar esa información estadísticamente. Eso quiere decir que todo eso que usted escuchó, pues va a elaborar una encuesta y esa encuesta tiene que ser sometida a validación de expertos y a través de esa aplicación usted puede afirmar ya a través de un análisis estadístico con números, con las matemáticas, que esa información que a usted le dijeron por ahí, sí es verificable o se cumple en la mayoría de los estudiantes que tienen buenas notas. Entonces, investigación se trata de eso, de que nosotros corroboremos esa información que nosotros hemos escuchado, pero ya con un análisis científico, con un análisis estadístico. Entonces, para eso ustedes saben, y en metodología de la investigación, me imagino, han de ver, pues, estudiado cómo se hace la elaboración de instrumentos de medición. Entonces, a través de eso. En la discusión, sí podría usted ubicar esa información que usted menciona, pero relacionándolo con algo parecido que ya mencionaron otros autores en otras investigaciones y que ellos sí aplicaron. O podría usted recomendar en la parte de la discusión que se hagan investigaciones más profundas acerca de esto de la exclusión social, que usted sí tiene bastante información dentro de la institución educativa para ver cómo se mejoran esos procesos de convivencia en el aula también. Pero en el resultado del análisis estadístico, tenga cuidado de poner esa parte, porque si nosotros no tenemos con qué comprobar que de verdad está correlacionada con esas variables, pues nos vamos a quedar sin poder defender y no es suficiente como decir a mí me contaron los chicos o a mí me contaron los profes. Hay que aplicar un instrumento que valide esas correlaciones y esas respuestas como sugerencia Ámbar y Josué. Sí, magíster. Gracias, Gracias. maestra. ¿Ya? Mónica, Magíster, buenas noches. ¿cómo está? Siga, por favor. Gracias. Bueno, dentro de la investigación que yo realicé de la incidencia de la violencia y el acoso escolar en estudiantes de bachillerato en Ecuador, puedo destacar que el problema que se encontró es que el 60% de estudiantes en Ecuador han experimentado violencia escolar. Los factores claves que podemos ver aquí es que hay desigualdad socioeconómica y el uso de tecnologías. Esta violencia viene afectando tanto en la parte emocional de los estudiantes debido a que hay problemas frecuentes como el ciberacoso, la violencia verbal y la exclusión social. He planteado las siguientes interrogantes para la investigación, que son cuáles son las principales formas de violencia presentes en el acoso escolar en bachillerato, qué factores sociales y familiares influyen en esta prevalencia y cómo contribuyen las dinámicas escolares y el uso de tecnologías a perpetuar estas conductas. Para el marco teórico, tenemos que el profesor Olgus es el pionero en definir el bullying. Lo define como un acoso repetitivo en desequilibrio de poder. Y de aquí se toma también para el cyberbullying, que es el bullying potenciado por el uso de las tecnologías. Los antecedentes de esta investigación se basan en que este profesor tuvo contacto con 3 estudiantes de la universidad donde él ejercía. Estos estudiantes sufrían de acoso escolar, de persecución de sus compañeros, por lo cual ellos se suicidaron. Pero antes de eso, tuvieron una conversación con el profesor Olgus y le dieron a conocer todo lo que ellos sentían, la ansiedad, la depresión, todo lo que les embargaba debido a las condiciones en las que vivían. Se analizó este caso de estudio por medio de la psicología comunitaria para ver los factores familiares, escolares y sociales que afectaron a los estudiantes y que afectan a los estudiantes de bachillerato en Ecuador. Los objetivos de mi estudio.
Los objetivos de mi estudio son evaluar el impacto de las tecnologías en la perpetuación del acoso, identificar las formas de violencia en el acoso escolar en bachillerato y analizar los factores sociales, familiares y escolares que influyen en el acoso. Dentro de la metodología de estudio, usé un diseño donde marca una investigación descriptiva, no experimental. Usé el cuestionario CUF como herramienta, el CUF3, el cual consta de 31 ítems, donde se definen 8 dimensiones de violencia escolar. La muestra que utilicé son 138 estudiantes del bachillerato de la Unidad Educativa Fiscomisional María de Nazaret. La recolección de datos se llevó a cabo mediante encuestas digitales en Google Forms, en las presentaciones que tuve en la unidad educativa por 3 ocasiones. El análisis de los resultados lo llevé a cabo a través del SPSS para identificar las correlaciones y tendencias entre los factores analizados. Todas estas encuestas se realizaron bajo la debida confidencialidad y la participación voluntaria de todos los estudiantes. Los resultados que puedo denotar en mi investigación son que para el factor abuso, los profesores ignoran a los estudiantes o muestran favoritismos por otros pocas veces. Mientras que para el factor intimidación hay manipulación de materiales y pertenencias entre los estudiantes igual pocas veces. Las peleas y agresiones físicas como empujones se da ocasionalmente. En cambio, los insultos se dan algunas veces, donde destacan los rumores y los apodos molestos. Tenemos también el irrespeto que ocurre rara vez. El aislamiento generalmente se da en esta institución por exclusión en actividades grupales, por el rendimiento académico de algunos estudiantes. El desorden que destaca el sabotear, interrumpir clases, ocurre también pocas veces. Lo más relevante fue el ciberacoso, donde encontramos insultos, exclusión digital y amenazas que son difíciles de detectar debido a que son por medios tecnológicos. La correlación más importante que se dio debido a la incidencia fue la del ciberacoso y el nivel socioeconómico, donde puedo destacar que los estudiantes de un nivel socioeconómico medio prestaron mayor incidencia de ciberacoso debido al mayor acceso a tecnología que tienen. Los de un nivel socioeconómico alto y medio alto, en cambio, muestran una menor relevancia, posiblemente porque tienen una mayor educación en responsabilidad en tecnología. En cambio, los de nivel bajo y medio bajo, hay menor incidencia de violencia, de ciberacoso, debido a que tienen limitados acceso a los dispositivos y a la conectividad. Los hallazgos de mi investigación pueden ser que, son que hay una mayor incidencia de ciberacoso en estudiantes de nivel socioeconómico medio, que tenemos a la violencia verbal y a la exclusión social con alta frecuencia y con una baja frecuencia la violencia física y la disrupción en clases. Puedo concluir con el análisis de mi estudio que se identificaron patrones de violencia escolar y su relación con los factores socioeconómicos y tecnológicos. Alexa, para. Las consideraciones que tengo con el con estudios anteriores, puedo destacar que con Rodríguez Criollo, él aborda el impacto del ciberacoso y la violencia verbal en jóvenes, destacando que hay efectos negativos, como la salud mental de los jóvenes ha provocado ansiedad, depresión y baja autoestima. También la violencia verbal online, destaca él que encontró insultos, amenazas en redes sociales como la forma más común de agresión. Se destaca también que hay una mayor facilidad de agredir mediante la manera tecnológica, porque no son identificados los agresores por estos medios. Pueden crear cuentas anónimas, cuentas falsas.
Lo que ya hablamos anteriormente, que son los factores socioeconómicos, que hay sectores vulnerables que tienen mayor riesgo de ser víctimas del ciberacoso. Los aportes de mi estudio son la relación novedosa entre el ciberacoso y el nivel socioeconómico. También enfatizamos la importancia de ver las desigualdades tecnológicas y estructurales para algunos estudiantes, que si mejora esto podemos reducir el nivel de ciberacoso en esta institución educativa. Encontré limitaciones en la investigación como las que no se puede generalizar un estudio debido a que fue hecho solo en una sola institución, ¿no? También que puede haber sesgos debido a que los cuestionarios fueron autoinformación sin una guía todo el tiempo. También que al ser un diseño transversal no se puede medir estas dinámicas a largo tiempo. Para concluir, se halló en mi estudio que el ciberacoso, la violencia verbal y la exclusión social son las formas más frecuentes de abuso en esta unidad educativa. El impacto que encontré, son que las formas de violencia afectan significativamente a la parte emocional y que la exclusión social, aunque es menos frecuente, también tiene un impacto profundo en la integración social de los estudiantes. Las necesidades de intervención que se concluyó son que se debe educar a los estudiantes en la responsabilidad de uso de medios digitales, también formar a los docentes en las prácticas inclusivas y promover entre toda la unidad educativa un ambiente seguro y más empático. En conclusión, la contribución de mi estudio es que da bases sólidas para diseñar políticas y programas de prevención e intervención en la unidad educativa María de Nazaret. Gracias. Gracias, Mónica. Como usted mencionaba en esta última parte, ¿qué le cambiaría a las políticas actuales que hay en las rutas y protocolos cuando se detectan casos de violencia por ciberacoso y todo lo que usted pues nos había comentado en los resultados de su estudio? ¿Qué cree que le haría falta o por qué no tienen tanta efectividad? Un mayor acompañamiento, porque como yo hice las prácticas educativas en la misma unidad, entonces lo que noté es que el personal, las dos psicólogas que trabajan ahí, están muy saturadas y no pueden dar un acompañamiento completo a los estudiantes. Muchas veces hay casos postergados que ya son acusados y no se toman las medidas necesarias a tiempo ni están pendientes de los estudiantes. Entonces, mayor acompañamiento. Ya, gracias. Gracias, profe. Santiago, Yo, profe, buenas noches. Ya le comparto. gracias. ¿Sí se puede ver la pantalla? Sí, Buenas noches, Magíster, Angelita, compañeros. Mi nombre es Diego Escobar. En esta noche, junto a mi compañero Santiago Valdivieso, vamos a presentar nuestro artículo científico. El tema es la incidencia de la violencia y el acoso escolar en estudiantes de bachillerato en Ecuador. Factores de riesgo desde la psicología comunitaria. Planteamiento del problema. La violencia y el acoso escolar en los estudiantes de bachillerato en Ecuador son problemas significativos que impactan negativamente el bienestar psicológico, académico y social de los jóvenes. Las víctimas de acoso escolar experimentan ansiedad, depresión y baja autoestima, lo que a su vez afecta su rendimiento académico y también puede llevar a ausentismo o deserción. ¿Por qué pasa esto? Desde la perspectiva de la psicología comunitaria, es esencial identificar factores de riesgo que propician estos comportamientos. Estos factores incluyen ambientes familiares disfuncionales, climas escolares negativos y normas culturales que toleran la violencia. Además, las desigualdades socioeconómicas y la falta de recursos comunitarios para apoyo psicológico. La respuesta a este problema por lo general debe ser integral y basada en evidencia.
Posibles soluciones que podemos dar es implementar programas preventivos que fortalezcan las habilidades sociales y emocionales de los estudiantes. Así también capacitar adecuadamente al personal docente para manejar situaciones de violencia. Involucrar a las familias y comunidades en estas iniciativas. Pueden promover una cultura de respeto y apoyo, creando un entorno escolar seguro. Por ende, la violencia escolar es un problema importante debido a sus efectos perjudiciales en la salud, desempeño académico, relaciones interpersonales en adolescentes, en donde entorpece también la convivencia escolar y obstaculiza el derecho fundamental a la educación. Este fenómeno puede resultar en consecuencia a largo plazo, así pues es esencial abordar la violencia escolar para promover una convivencia saludable, mejorando relaciones y aplicando estrategias preventivas basadas en valores como respeto y tolerancia. Marco teórico. La violencia escolar comprende cualquier forma de maltrato físico, ya sea verbal, psicológico o social. Se produce dentro del contexto educativo. Esto incluye agresiones físicas, intimidación, amenazas, exclusión social y daños a la propiedad. Por otro lado, el acoso escolar, también conocido como el bullying, se distingue por su naturaleza repetitiva y agresiva, donde existe un claro desequilibrio de poder entre el agresor y la víctima. Por consiguiente, gracias a la perspectiva de la psicología comunitaria, muestra los factores de riesgo que se relacionan con la violencia y el acoso escolar. Estos factores se los puede dividir en 3 categorías principales: individuales, familiares y escolares. A nivel individual, tenemos que los estudiantes con baja autoestima y un autoconcepto negativo son más susceptibles a convertirse en víctimas de acoso escolar. Además, la falta de habilidades sociales puede llevar a dificultades en la interacción en los compañeros, aumentando el riesgo de ser acosado o de convertirse en un agresor. Así también los problemas de salud mental, como la ansiedad o la depresión o trastornos de conducta, están significativamente asociados con niveles más altos, tanto de victimización como de comportamiento agresivo. Esto resalta cómo las dificultades emocionales pueden influir tanto en ser blanco del acoso como en adoptar conductas agresivas. Por otro lado, pasando al ámbito familiar, la dinámica del hogar es un factor determinante, por lo que la violencia intrafamiliar, la falta de comunicación, bajo nivel de apoyo emocional, pueden predisponer a los adolescentes a involucrarse en comportamientos violentos. Por tal razón, también se relaciona críticamente con la supervisión, ya que una supervisión insuficiente o inconsistente, falta de involucramiento de los padres en la vida escolar de sus hijos, pueden crear un entorno en que los niños y adolescentes no se sientan seguros ni apoyados. Estos factores familiares pueden llevar a que los adolescentes adopten también comportamientos agresivos o se conviertan en víctimas de acoso. También tenemos lo que es el entorno escolar, que influye de manera decisiva en la incidencia de la violencia y el acoso, ya que pasan bastante tiempo justamente en el entorno. Por ejemplo, un clima escolar hostil, donde prevalece la discriminación, falta de respeto, puede fomentar el acoso y violencia. Así pues, las políticas y programas escolares deben desempeñar un papel importante en la prevención y manejo de estos problemas. Objetivo. El objetivo es desarrollar recomendaciones para intervenciones efectivas que promuevan un entorno escolar seguro y de apoyo. Así pues, se plantea que la prevalencia de la violencia y el acoso escolar es alta. Como consecuencia, los factores contextuales específicos están significativamente asociados con estos problemas. En este sentido, las intervenciones basadas en la psicología comunitaria pueden reducir su incidencia y mejorar el bienestar de los estudiantes. Santiago. Ya, gracias. Vamos con la metodología, que bueno, nosotros hicimos un diseño no experimental, pues básicamente esta investigación es descriptivo-exploratoria para describir y explorar fenómenos educativos sin manipular las variables. El método de encuesta pues fue diacrónica, fue una recolección de datos sobre la percepción y el comportamiento en diferentes momentos temporales como es la encuesta, y el estudio fue transversal, fue una recolección de datos de un único momento temporal. Nosotros no hicimos un muestreo como tal, sino fue un censo poblacional porque, los estudiantes fueron menores, fue menor a 100 estudiantes, entonces fueron 45 estudiantes de primero de bachillerato, 29 hombres y 16 mujeres, de bachillerato de la institución educativa Fran Giuseppe en Quito.
El instrumento que se usó fue el cuestionario CUB3ESO con la escala de Likert para evaluar diferentes tipos de violencia escolar, y el análisis se usó pues el programa del software SPSS para estadísticas descriptivas, frecuencias medias y desviaciones. ¿Cuáles fueron nuestros resultados? Y aquí es lo interesante de, pues, justamente de lo que nosotros nos apareció en la investigación, es la alta incidencia de violencia verbal. Los otros factores están muy, pero muy por debajo de los resultados que nos aparecieron en la incidencia de violencia verbal. ¿Cuál es el punto aquí? Que ocurre pocas veces, algunas veces, pero es moderado, pero no es que no existe. Incluso en los otros factores sí hay, pero es muy, pero muy, muy poco. Incluso en los factores sociodemográficos es muy bajo la incidencia de violencia, pero en violencia verbal, como ya les voy a estar explicando, es bastante alto. Los comportamientos que también vimos en la literatura, que también apoyan nuestro estudio y también la investigación, son apodos, rumores, insultos que están presentes dentro de la violencia verbal. Y en las diferencias sociodemográficas, en los factores sociodemográficos, pues tenemos que en el género los hombres tienen mayor incidencia en la violencia verbal y las mujeres tienen una menor incidencia. Por etnia, los mestizos también tienen una mayor porcentaje de incidencia, mucho más alto, porque también había indígenas, otros chicos también pusieron blancos. Entonces por etnia, en mestizos la incidencia en violencia verbal es pero bastante alta. Y otro dato también interesante que nosotros encontramos es con quién viven los adolescentes. Con otros familiares la incidencia en violencia verbal es altísima, a diferencia de los que viven con padres o incluso solo con papá o solo con mamá. Incluso los que viven solo con papá y solo con mamá, la incidencia es bastantísima, es muy, muy baja. O sea, casi no hay esos índices de violencia. Solo con papá o solo con mamá. Entonces eso también nos pareció bastante interesante, porque si viven con otros familiares, la incidencia de violencia verbal es bastante alta. Y en zonas residenciales, pues urbana también es bastante alta, y en la rural es muy baja. El nivel socioeconómico también nos pareció interesante, porque en nivel medio es también bastante alto en la violencia verbal, porque también había pues otros niveles, alto, bajo, medio. Entonces medio, bajo, entonces justo en la mitad, por así decirlo, hay bastante incidencia de violencia verbal. Nuestro análisis, pues vimos las tendencias observadas, que el predominio, como digo, de violencia verbal es moderado, pero es bastante recurrente, y esa asociación con las dinámicas familiares, como ya les expliqué, que viven los adolescentes con otros familiares, es también bastante alto en incidencia de la violencia verbal. Las correlaciones, bueno, importantes, está la violencia verbal y el nivel socioeconómico, mayor incidencia en zonas urbanas, como también lo pudieron ver, y la diferencia entre la percepción según el género y también la etnia. Y entonces, pues la discusión, básicamente, el resultado confirma la hipótesis pues que nosotros pudimos plantearnos, es que existe una relación importante entre la violencia verbal y factores como el nivel socioeconómico o género y el apoyo emocional familiar. ¿Por qué menciona el apoyo emocional familiar acá? Si bien es cierto, el CUB y nosotros no evaluamos eso, pero en otras investigaciones sí lo menciona, que a veces el apoyo familiar no es bastante relevante en la violencia verbal o en estos índices de violencia. Entonces también lo pusimos como un dato en la discusión, ya como ir cerrando y concluyendo, que también bastante interesante, que sí sería también algo importante analizar este apoyo familiar netamente, para también ir evaluando, ir investigando, y pues también qué se puede ir haciendo. Otros hallazgos, pues como digo, es bastante interesante pues la relevancia en analizar la violencia verbal desde una perspectiva, como Diego también lo mencionó desde el inicio, una perspectiva integral, destacando su impacto al bienestar psicológico y social de los estudiantes. Cuando nosotros también analizamos en otras investigaciones y en estudios, especialmente aquí en Latinoamérica, hay esa relación de violencia escolar con esas desigualdades económicas y climas escolares negativos. Entonces esto también respalda bastantísimo lo que nosotros encontramos. Este estudio pues enfatiza especialmente que la violencia verbal es más frecuente en zonas urbanas y en niveles socioeconómicos medios. Entre las limitaciones de nuestro estudio, primero el tamaño de la muestra, pues como les dije, fue un censo, no fue una muestra como tal. Sí sería bastante interesante aplicarlo una muestra mucho más grande, y también el diseño es transversal, pues captura como que solo en ese momento. Por eso nuestra sugerencia también es realizar estudios longitudinales para analizarlos en diferentes puntos del año escolar, para ver cómo va esta evolución de la violencia verbal, cómo va al inicio, cómo va a la mitad, cómo va al final. Como digo, sería bastante interesante analizar esto.
y también ampliar pues la muestra a diferentes regiones. Si bien es cierto, todos acá lo aplicamos en diferentes, pero lo que digo, ampliarlo a diferentes con ciertos puntos específicos, factores culturales, factores socioeconómicos, pero muy puntuales a ver cómo está este tipo de violencia verbal. Y pues para ir ya terminando con las conclusiones, pues la violencia verbal tiene esa incidencia moderada, como les dije, pero recurrente, siendo pues una prevalencia bastante en estudiantes de nivel socioeconómico medio y zonas urbanas. Y la violencia verbal pues en el entorno escolar afecta negativamente en la convivencia estudiantil. Esto también, como digo, nos respaldamos bastante en la literatura, que también nos dice eso, siendo más pues prevalente en contextos urbanos, que nosotros ya damos este apoyo con la investigación que nosotros damos en contextos urbanos y niveles socioeconómicos medios. Los resultados, como dijo, son bastante consistentes y obviamente también con el objetivo, los objetivos que nos planteamos, y refuerzan la necesidad de intervenciones integrales basadas en la evidencia. Y como recomendaciones, que es justamente lo que nosotros nos planteamos en el objetivo, es implementar programas de educación socioemocional para los chicos, sensibilizar a estudiantes, docentes, padres de familia sobre los aspectos de la violencia verbal y promover también las políticas que sí hay dentro de la institución, pero sería bastante interesante promover mucho más de estas políticas escolares que prioricen el respeto y la convivencia pues mutua dentro de todo el ambiente escolar ahí en lo que nosotros hicimos. Y eso es toda nuestra investigación. Ahí están nuestras referencias y muchas gracias. Muy bien, chicos, gracias. La pregunta va enfocada en sus recomendaciones acerca de las estrategias para disminuir estos índices de violencia. ¿Qué pasos tomarían ustedes para ejecutar estas estrategias y cómo las evaluarían? ¿Cuáles serían los pasos para ejecutar Sí, y después cómo evaluarían? O sea, los pasos también sería hacer la evaluación, como dije antes, de hacer una evaluación socioemocional, netamente socioemocional, cómo están los chicos, porque ahí podemos hacer intervenciones, tanto grupales como individuales, y también trabajar con los padres de familia, trabajar con los docentes y todo el sistema educativo, porque si bien es cierto, esto pasa entre estudiantes, en un futuro, ¿quién quita que también pase ya de estudiantes a docentes dentro de esta institución educativa? Entonces, sí sería puntual hacer primero eso para comenzar a hacer intervenciones. Y ahí ya pues vendrían las intervenciones, como digo, en estos programas educativos, dar charlas, de estar con los chicos, hacer intervenciones muy puntuales en esto, porque sí es un tanto preocupante porque la violencia verbal está bastante alta en esa institución, porque otros tipos de violencia son muy bajas. Entonces, sí sería ir desde ahí. Ya, gracias, chicos. Gladys. Magíster, buenas noches compañeros. En el marco de esta defensa de artículo científico con el tema incidencias de... Un ratito sí está compartiendo el compañero. Ya, muchas gracias. Ya, en el marco de esta defensa del artículo científico con el tema incidencias de la violencia y el acoso escolar en estudiantes de bachillerato en el Ecuador, iniciaremos con el planteamiento del problema. Como estudiantes de psicología es importante comprender la gravedad de la problemática que enfrentan los estudiantes de bachillerato en el Ecuador debido a la violencia y el acoso escolar, siendo esta una problemática creciente que afecta el desarrollo emocional, académico y social de los jóvenes. La violencia escolar se manifiesta de diversas formas, como maltrato físico, psicológico, la exclusión social, afectando a más del 30% de los estudiantes, según la UNESCO. Este fenómeno no solo perjudica a las víctimas directas, sino que también genera un ambiente de inseguridad en las instituciones educativas, lo que dificulta el bienestar y la integración de los estudiantes en la comunidad escolar. Podemos ver que a nivel nacional, estudios como los de Montero, Medina y Santos Paredes indican que los factores familiares, escolares y socioeconómicos son determinantes en la aparición de conductas violentas entre los jóvenes. La falta de medidas preventivas y correctivas contribuyen a que estas conductas persistan y se perpetúen, afectando a toda la comunidad escolar. Por otro lado, también está el acoso escolar, tanto directo como indirecto, que esto es un fenómeno más preocupante dentro de este contexto. La escasa implementación de estrategias efectivas para prevenirlo y manejarlo en las instituciones educativas dificulta la creación de un ambiente seguro e inclusivo. Vamos a ir con el marco teórico.
Dentro del marco teórico hemos visto vamos a ver tres temáticas. Entre ellas está la definición y tipos de violencia escolar. La violencia escolar incluye una variedad de comportamientos agresivos que pueden ser físicos, verbales, sociales o cibernautas. Según los estudios de Crespo y Borja, la violencia física implica golpes e empujones. La verbal abarca insultos y amenazas. La social se manifiesta a través de exclusiones y los rumores. Y la cibernauta se da mediante el acoso en línea. Estos estudios han demostrado que estas formas de violencia impactan de manera diversa en el bienestar de los estudiantes, afectando su salud mental y rendimiento académico. Por otro lado, tenemos las implicaciones del acoso escolar. El acoso escolar tiene grandes implicaciones que se pueden presentar en la relación interpersonal y el ambiente educativo. Nuevamente, los autores Montero y Medina y Santos Paredes dicen que esto puede generar un entorno de miedo e inseguridad, afectando no solo a las víctimas de forma directa, sino también a la comunidad escolar en general. Las víctimas del acoso suelen experimentar ansiedad, depresión, baja autoestima, lo que impacta negativamente su rendimiento académico y desarrollo social. Dentro de nuestra investigación vamos a utilizar la teoría de von Ferbener. Según Perrea, esta teoría nos proporciona un marco integral para entender cómo diferentes entornos influyen en el desarrollo individual. Esta teoría también sugiere que el desarrollo humano está influenciado por múltiples niveles de sistemas, desde el microsistema que incluye a la familia y a la escuela, hasta el macrosistema que abarca factores culturales y socioeconómicos. En nuestro estudio hemos aplicado esta teoría para analizar cómo estos diversos entornos interactúan e influyen en la aparición y perpetuación de la violencia y en el acoso escolar en estudiantes del bachillerato del Ecuador. Como objetivo principal de nuestro estudio tenemos analizar la violencia y el acoso escolar en estudiantes de bachillerato en Ecuador, identificando los principales factores de riesgo desde una perspectiva de la psicología comunitaria. Además, la investigación contribuye al análisis detallado de la problemática, resaltando diversos factores a nivel individual y escolar. La metodología que vamos a utilizar es el diseño de estudio, es no experimental, descriptivo exploratorio. Se empleó aquí un enfoque mixto que combina métodos cualitativos y cuantitativos. Además, se aplicará un estudio transversal que recolectó datos en un único punto en el tiempo para capturar en un instante la situación actual. Este enfoque permite obtener una visión más completa y detallada de la violencia y el acoso escolar. Entre la población y muestra, para nuestro estudio se compuso de estudiantes del bachillerato de la unidad educativa Julio Tobar Donoso, con un total de 545 estudiantes, de los cuales fueron seleccionados por un muestreo probabilístico estratífico, fueron seleccionados 226 estudiantes. Se encuestó a 118 hombres y 108 mujeres. El instrumento que utilizamos fue el cuestionario de violencia escolar CUB, que es un instrumento validado y que midió así varias dimensiones de la violencia escolar mediante la escala de Likert. Para el análisis de datos se utilizó el software para procesar y analizar los datos obtenidos a través del cuestionario CUB. Dentro de los resultados que obtuvimos con la aplicación del test CUB y con el análisis de datos en el SPSS, en el factor de violencia física y daño a la propiedad, se pudo evidenciar que la mayoría de los estudiantes reportaron no haber participado en actos de violencia física ni daño a la propiedad. En el factor de discriminación y exclusión social, 40 estudiantes afirmaron que algunas veces sus compañeros los excluyeron de actividades grupales, destacando esto como el problema más prevalente. Perdón. En el factor relación, género y exclusión,
Los hombres reportaron con mayor frecuencia haber sido excluidos, especialmente en la categoría pocas veces. Fueron 42 estudiantes en total. Y en relación género y daño a material escolar, la mayoría de los estudiantes, tanto hombres como mujeres, reportaron nunca o pocas veces haber dañado materiales escolares. El análisis de datos. Vamos a analizar dos de las variables que están dentro de nuestra investigación, que en este caso es el factor violencia física directa entre el alumnado. La mayoría de los estudiantes encuestados no reportaron participar en actos de violencia física o daño a la propiedad, destacando 143 estudiantes que indicaron nunca haber golpeado a compañeros y 115 nunca empujar o agredir físicamente y 101 nunca dañar material escolar. No obstante, un grupo minoritario sí presentó conductas agresivas, lo que resalta la influencia de factores como características personales, experiencia de la victimización, problemas de salud mental, estilo de crianza, clima escolar negativo, relaciones conflictivas, influencia de los medios, normas sociales y desigualdad social en la aparición de estas conductas. Estos hallazgos subrayan la importancia de diseñar intervenciones preventivas enfocadas en estos factores. Por otro lado está el factor exclusión social. Este factor es preocupante por su prevalencia de la discriminación en el entorno escolar. Hay que destacar que 40 estudiantes señalaron que algunas veces sus compañeros excluyen a otros de actividades grupales, evidenciando que la exclusión social es un problema significativo. Aunque la discriminación por bajas notas también es relevante, se observó que estudiantes con buenos resultados académicos reportaron experiencias similares, lo que sugiere que la discriminación no solo está limitada al bajo rendimiento, sino que es un fenómeno más complejo y generalizado. Sin embargo, el bajo número de estudiantes que eligieron la categoría siempre en relación a la exclusión por buenos resultados académicos sugiere que esta forma de discriminación no es percibida como un problema mayoritario en el entorno escolar. La discusión. Los hallazgos principales que pudimos evidenciar en nuestra investigación... ¿No hizo usted con otro compañero, Gladys, ya no avanza a hablar? Que exponga él también. Sí, magíster, lo que pasa es que está Paul, pero me comenta que no puede conectarse. Estaba conectado, pero está con interferencia en el internet, entonces no puede conectarse. Magíster, Sí, por eso estoy yo. Me da un minutito para arreglar esto y ya. Sí, ya ve. Entonces, hasta que él se conecte, mejor sigo yo con la exposición. Ya. Entonces, y dentro de los hallazgos principales que hemos encontrado está que se identifica una prevalencia significativa en la exclusión social y discriminación en el entorno escolar, aunque la mayoría reportó conductas no agresivas. Un grupo minoritario de estudiantes, que en este caso fueron 9, presenta comportamientos violentos, lo que resalta la necesidad de identificar los factores de riesgo. Como contribución al conocimiento, los hallazgos de este estudio se alinean con investigaciones previas, como son las de Montero, Medina y Santos Paredes, al confirmar que los factores familiares, escolares y socioeconómicos son determinantes en la aparición de conductas violentas y la exclusión social en entornos educativos. Además, la identificación de la discriminación por buenos resultados académicos es un fenómeno poco documentado en estudios anteriores. Esto demuestra la capacidad de esta investigación para aportar nuevas perspectivas y enriquecer el conocimiento sobre la violencia escolar, especialmente en contextos ecuatorianos. Implicaciones en las prácticas. Los hallazgos pueden guiar la creación de programas preventivos como talleres de habilidades sociales, mediación de conflictos y capacitación para docentes y padres. Aquí se busca fomentar un clima escolar inclusivo y seguro, detectando factores de riesgo de forma temprana. Bueno, las limitaciones que también pudimos encontrar dentro de nuestra investigación fue que el diseño transversal limita el análisis de causalidad entre las variables y el cuestionario CUP podría no captar completamente aspectos culturales y contextuales relevantes. Entre las recomendaciones futuras que
que podemos dar es que se debe implementar diseños longitudinales para analizar cambios en las conductas violentas a largo plazo. También incluir muestras más diversas y representativas, considerando ruralidad y diferencias culturales. Y por otro lado, profundizar en el análisis de discriminación por buenos resultados para explorar sus causas y consecuencias en diversos contextos educativos. Como conclusiones, tenemos dentro de todo lo que ya dentro de todo lo que hemos analizado, tenemos que existe exclusión social y discriminación que impactan en el bienestar emocional, autoestima y desempeño académico, que afecta a la cohesión grupal y el desarrollo individual. Por otro lado, también están los factores asociados, que son las dinámicas familiares. Sí, ya termino, Paul, no te preocupes. Ya que son las dinámicas familiares disfuncionales, clima escolar negativo y desigualdad socioeconómica que fomentan las conductas violentas y actitudes antisociales. Y por último está el aporte del estudio, que se identificó la discriminación por alto rendimiento académico, una forma poco documentada de exclusión, destacando nuevas perspectivas para abordar estas problemáticas y fomentar entornos educativos más inclusivos. Ya, magíster. Y bueno, ahí están las referencias. Gracias. Ya, gracias también. A ver, en su objetivo estaba que van a identificar los principales factores de riesgo. ¿Cómo hicieron ustedes esa identificación en su estudio? ¿Con qué pudieron llegar a la conclusión de esos factores y cuáles son esos factores? Bueno, entre ellos están los factores de violencia física y directa que están en las preguntas del COU y también de exclusión social, que como se dice ahí, la exclusión social se encontró más que todo en la parte de rendimiento académico. Esos fueron los factores que más se pudo evidenciar dentro de nuestra investigación, ya que sí hubieron muchos más factores, pero los que más se pudieron ver, más que todo lo que es la violencia y todo eso, se pudo ver más que todo en esos dos factores. Fueron los más relevantes. Ya, ¿algo que aportar, Paul? Mi compañera ya le resumió todo. Bueno, dentro de lo que es la investigación se determina los diferentes riesgos que están dentro del contexto familiar, social, problemas familiares y obviamente los problemas que acarrean el hecho mismo de convivir con estudiantes que tienen familias conflictivas. Esto abarca una problemática para que dentro de la institución en la cual obviamente trabajo, de los 1,200 estudiantes, se pudo trabajar con 545, en el cual se había indicado que por lo menos el 63% de los estudiantes no han participado en hechos de violencia, que es un número considerable. Entonces, en esta situación sí nos permitió ver que en este caso la institución ha aplicado unas buenas metodologías, unas buenas prácticas para prevenir esta situación. Eso fue el año anterior. Ahora, lamentablemente, en este año ha habido un sinnúmero de hechos de violencia desde el inicio del año. Esto se debe a que necesariamente se está teniendo hechos de violencia dentro del sector, lo que provoca que los padres, en este caso los estudiantes, vean esas situaciones y comiencen a transmitir esa situación con los compañeros. Entonces, ahorita, por ejemplo, tenemos un sinnúmero, bueno, de denuncias que la autoridad en este caso está sacando, porque un estudiante que, de hecho, falte el respeto viniendo a la policía de 14 años, o sea, es que ya el joven ya, o sea, no sé, tal vez tiene algún problema ya mucho más grave. Entonces, en esa situación, los datos de un año a otro han cambiado. Ya, gracias, chicos. Gracias, Birta. Magíster, buenas noches. Buenas noches, magíster. ¿Cómo están, Permítame, voy a chicas? compartir Sí. la pantalla.
Muchas gracias. Compañeros, buenas noches, magíster, buenas noches, es un gusto. Me presento a mi persona, Mirta Cabezas, mi compañera Karina Beltrán. Vamos a defender el artículo científico con el tema Incidencia de la violencia y acoso escolar en estudiantes de bachillerato en Ecuador, sus factores de riesgo desde la psicología comunitaria. Bueno, el planteamiento del problema. El acoso escolar, conocido también como bullying, es un fenómeno presente en instituciones educativas de todo el mundo. En Ecuador, esta problemática ha ganado una relevancia terrible debido a su impacto en el desarrollo emocional, social y académico de los estudiantes. Existen cifras alarmantes donde reflejan su prevalencia, donde indica que el 30% de los estudiantes ecuatorianos han experimentado el acoso escolar, mientras que el 23% lo ha sufrido de manera recurrente, siendo esta medición en adolescentes de 11 a 18 años los que han sido más afectados. Bueno, las formas de acoso van desde el maltrato físico y verbal hasta el acoso psicológico y cibernético, los cuales generan consecuencias negativas y nefastas no solo a las víctimas, sino también a los agresores y a los espectadores involucrados. Además, pues las faltas de políticas preventivas eficaces en muchas instituciones educativas y la escasa capacitación pues que tiene el docente para manejar este tipo de casos dificultan la mitigación del problema. Bueno, en este contexto se hace evidente el que es importante diseñar estrategias educativas y psicosociales que permitan prevenir, identificar y abordar el acoso escolar en las instituciones ecuatorianas, pues fomentando obviamente entornos mucho más seguros e inclusivos para los estudiantes. La siguiente diapositiva, por favor, compañero. En lo que es el marco teórico, bueno, como se hablaba, la violencia escolar es un fenómeno caracterizado por lo que son las agresiones verbales, físicas, digitales en un entorno educativo que afectan negativamente las relaciones interpersonales y el desarrollo emocional y académico de los estudiantes. En Ecuador, pues, el 23% de los estudiantes entre 11 y 18 años han sido víctimas recurrentes de este acoso escolar, donde se han incluido insultos, rumores, ciberacoso y lastimosamente que han llegado hasta las agresiones físicas. Además, podemos decir que el acoso escolar constituye una violación al derecho fundamental de una educación segura y equitativa. Como factores de riesgo, pues lastimosamente los estudiantes se han vuelto involucrados en lo que es su baja autoestima, una falta de empatía, antecedentes de victimización, depresión, y lastimosamente han llegado a verse motivos donde hasta los alumnos se han generado autolesiones debido a este sufrimiento emocional que tienen ellos, ¿no? En este caso de mayor vulnerabilidad de lo que son estas víctimas de acoso. Como actores involucrados, pues tenemos a la víctima que se convierten en estudiantes inseguros, ansiosos, con baja autoestima y por lo general ellos suelen permanecer en silencio. Los agresores son personas, en cambio, con comportamientos dominantes y agresivos. Y los espectadores, testigos pasivos de las agresiones que contribuyen indirectamente al problema. Como objetivo, el objetivo dice, leo textualmente, proporcionar una comprensión exhaustiva de la violencia y el acoso escolar en estudiantes de bachillerato, explorando sus manifestaciones directas e indirectas, así como los factores de riesgo asociados desde el enfoque de la psicología comunitaria. Tenemos que entender que desarrollar una comprensión integral a la violencia y el acoso escolar en estudiantes de bachillerato requiere analizar sus diversas manifestaciones, tanto directas como indirectamente, y los factores de riesgo pues que contribuyen a su aparición. Desde la perspectiva de la psicología comunitaria, en este enfoque nos permite abordar el fenómeno como un problema influido en lo que es estas dinámicas sociales, culturales y contextuales, que afectan tanto a las víctimas como a los agresores y a los observadores también. Bueno, como metodología, el tipo de investigación pues dio una descriptiva explorativa, el diseño es no experimental, la población y muestra se tomó a 46 estudiantes del bachillerato, 28 mujeres y 18 varones, de la unidad educativa particular CENIOPS. El instrumento de recolección de datos fue el cuestionario de violencia CUF y como análisis de datos pues se tomó el software SPS.
En los resultados nos fijamos que hay la violencia a través de las TIC, un acoso a través de redes sociales. La mayoría de los estudiantes, en este caso pues tenemos 31 casos, reportaron que no ocurre nunca la extorsión o amenazas en redes sociales. Esto sugiere que este tipo de comportamiento es poco frecuente, probablemente debido a la conciencia de sus consecuencias legales y disciplinarias. Grabar o hacer fotos o burlarse, aunque es una conducta menos común, 2 casos indicaron que siempre ocurre. Esto podría estar relacionado con el fácil acceso a dispositivos móviles y redes sociales, facilitando de esta manera la burla. En la parte de exclusión social tenemos la discriminación por buenos resultados académicos, en los cuales 26 casos indicaron que no ocurre nunca la discriminación hacia estudiantes con buenos resultados académicos, lo que sugiere que en general los logros académicos son valorados. En la exclusión de actividades grupales, aunque no es frecuente, 4 casos reportaron que esta conducta ocurre siempre, lo que indica que existen situaciones en las que algunos estudiantes son excluidos de manera constante, probablemente debido a conflictos personales o dinámicas negativas en los grupos. Con respecto a la relación entre género y hostigamiento docente, encontramos que 26 casos reportan esconder pertenencias de los docentes. Esta conducta, en 26 casos no ocurre esta conducta, siendo más frecuente en mujeres, 16, y 10 hombres. Esto sugiere que el comportamiento no es común en el entorno escolar, con solo un caso en cada género indicando que siempre ocurre. Con respecto a los robos de pertenencias personales, la mayoría de los encuestados indicó que tampoco ocurre nunca. Estamos hablando de 14 casos, con una mayor prevalencia en mujeres, 11. Sin embargo, 3 casos de mujeres señalaron que el robo de pertenencias ocurre de manera recurrente. Con respecto a la relación entre género y robos, 14 casos reportaron que no ocurre nunca robo de pertenencias, predominando mujeres 11 frente a 3 varones. En los 3 casos, mujeres señalaron que esta conducta ocurre siempre, indicando que sucede en situaciones muy específicas. En el análisis de datos nos podemos fijar, pues, justamente lo que nos acabamos de analizar de las estadísticas pues que tenemos con todos nuestros estudiantes. Algunos estudiantes graban o hacen fotos, aquí no ocurre nunca 19, ocurre pocas veces 7, algunas veces 13, muchas veces 5 y pues siempre 2. De la misma manera con las demás preguntas, está tabulado en esta parte del análisis de los datos. En respecto a la discusión, en los aportes de la investigación existente, coincide con estudios como Calmaestra del 2020 en cuanto a la discriminación escolar, pero difiere al no hallar una relación directa entre el uso de dispositivos móviles y el aumento del ciberacoso, contradiciendo otros estudios como el de Pérez del 2022. En las limitaciones metodológicas, la falta de análisis longitudinal impide ver cómo evolucionan las conductas de acoso a lo largo del tiempo. Con el cuestionario CUBE podría no captar completamente las experiencias de los estudiantes, por lo que se recomienda usar entrevistas o grupos focales. Para las intervenciones necesarias es necesario implementar talleres de empatía y actividades para mejorar la cohesión grupal entre estudiantes, lo que podría reducir la exclusión social. También se deben crear políticas educativas que promuevan el uso responsable de la tecnología de la información para prevenir el ciberacoso y sus efectos. Como conclusiones, los resultados sugieren que la exclusión social está asociada con el ciberacoso, evidenciando la importancia de abordar ambas problemáticas en conjunto para mejorar la convivencia escolar. También se identificó una relación significativa entre la discriminación hacia estudiantes con buenos resultados académicos y el uso de violencia digital, lo que resalta la necesidad de promover la valorización positiva del esfuerzo académico en el entorno escolar. También se recomienda realizar estudios longitudinales y cualitativos para obtener una comprensión más profunda de la evolución del acoso escolar y explorar enfoques más efectivos para su prevención. Muchas gracias. Las referencias. Gracias. Gracias, chicas, también. Entonces,
La pregunta va enfocada a lo siguiente. Ustedes mencionaron en su objetivo, pues, explorar las manifestaciones directas e indirectas y los factores de riesgo de la psicología comunitaria. ¿Cuáles fueron los resultados de eso en su investigación? Magista, compañeros, bueno, cuando hicimos la investigación nos dimos cuenta que definitivamente la psicología comunitaria no está tan relacionada con esta situación de los alumnos, ¿no? Tenemos todavía que o sea, centrarnos más en el hecho que tenemos que ser más colaborativos en esta situación de aprender a conocer, a tratar cuando un alumno sufre este tipo de violencia. ¿Ya algo que aportar, Karina? No, que justamente pues dada el desarrollo de la tecnología, pues se me están viendo este tipo de cosas que realmente antes no se las veía. Bueno, realmente los problemas de antes eran completamente diferentes a los que nos están presentando justamente ahora, dada el desarrollo de la tecnología que ahora tenemos y justamente las herramientas de informáticas que en ciertas ocasiones pues están mal direccionadas o mal utilizadas. Eso nada más. Ya, gracias, chicas. Gracias, Ángel. Magister. A usted, Magister, gracias. Magister, buenas noches. Deme un segundito, comparto. No sé si ya se puede verificar. Sí, continúen. Gracias. Magister, buenas noches. Compañeros, buenas noches. En esta noche vamos a hablar acerca del artículo científico. El tema es la incidencia de la violencia y el acoso escolar en estudiantes de bachillerato en Ecuador, factores de riesgo desde la psicología comunitaria. La problemática que vamos a tratar es que necesitamos identificar los factores que causan la violencia y el acoso escolar en los estudiantes de bachillerato en Ecuador. Se va a analizar la influencia del entorno familiar, las dinámicas sociales en la escuela, el impacto de la tecnología y las redes sociales que causan prácticamente el bullying. El marco teórico que he utilizado es la definición de acoso escolar o bullying, que define como una conducta de persecución física, psicológica que realiza un alumno contra otro, al que escoge como víctima de repetidos ataques. De igual manera, el impacto es que ha sido asociado a el bullying a un pobre ajuste escolar, a un bajo rendimiento académico, la mayor tasa de abandono escolar, así como problemas emocionales. Dentro de los factores de riesgos está el entorno familiar, como por ejemplo la violencia doméstica. Según estudios, los niños y adolescentes que provienen de hogares con violencia tienden a reproducir estos comportamientos agresivos. También la falta de apoyo se convierte como un foco de evaluación, planificación e intervención, aun cuando la preocupación se refiera únicamente al miembro de la familia. De igual manera, tenemos los factores de riesgos en el entorno escolar. Como vemos, la educación en la actualidad, las relaciones entre los estudiantes y profesores ha decaído demasiado. También la falta de atención y las dinámicas de acoso por parte de los docentes pueden hacer que tomen un alto porcentaje de tal vez problemas dentro del aula. De igual manera, la falta de habilidades no se mantiene, las habilidades de resolución de conflictos, de, destacando que se necesita las intervenciones que fomenten el desarrollo de competencias emocionales a todos los actores que conforman esta comunidad educativa. De igual manera, tenemos los factores de riesgos como la tecnología y los recursos o redes sociales. La exposición a las redes sociales en el día de hoy es prácticamente muy importante en la vida de cualquier adolescente, ya que es un nuevo y poderoso medio para relacionarse con los demás.
De igual manera, aquí surge lo que llamamos como ciberacoso, que es una forma de violencia ejercida mediante el uso de Internet, con prácticas que afectan la vida privada y social de las víctimas. También son insultadas, amenazadas, excluidas. Aquí prácticamente el adolescente tiene la culpa al proporcionar información, fotografías, familiares, todo eso. Y esa información es utilizada para realizar los famosos memes que ahora conocemos. Dentro del objetivo que hemos planteado o he planteado en esta investigación es determinar los factores de riesgo relacionados a la violencia y el acoso escolar en la unidad educativa fiscomisional María de Nazaret en el periodo septiembre a junio del presente año escolar, considerando las opciones para incentivar un entorno escolar seguro, saludable, promoviendo el respeto, la inclusión, la tolerancia entre los estudiantes mediante la efectiva aplicación de programas educativos, sistemas de apoyo psicológico y social, respetando los protocolos que ya existen y que son los adecuados para la respuesta ante una violencia, con el fin de mejorar progresivamente la convivencia y reducir la incidencia de violencia escolar. La metodología que he utilizado en este artículo científico es de diseño de naturaleza no experimental, porque se adapta al entorno social, económico y cultural de los estudiantes de bachillerato de la unidad educativa fiscomisional María de Nazaret. Esta investigación es de tipo descriptiva exploratoria. La muestra que he realizado, se ha realizado de 185 estudiantes que conforman el bachillerato. Se ha tomado como una muestra representativa mediante la fórmula estadística a 138 estudiantes que han participado en esta investigación. De igual manera, se ha utilizado el cuestionario Q y para el análisis de esta información se ha realizado una técnica estadística de un muestreo no probabilístico mediante la utilización de la herramienta SPSS, mediante el cual puede manejar gran cantidad de datos y que consiste en un análisis exploratorio cualitativo, realizando una comparación proporcional de las 8 dimensiones durante los periodos académicos 2024 y 2025. Resultado de la encuesta realizada mediante un link de Ford, pudimos tener conocimiento de que el 88% de las personas que participaron en la encuesta eran mujeres. De igual manera, el 74% de los estudiantes tenían entre 15 y 16 años. Y el nivel socioeconómico, el 64% de los estudiantes pertenecían a una condición media. Durante la verificación de las respuestas de la encuesta, pudimos tener o podemos ver que existe en la pregunta ciertos estudiantes roban objetos o dinero del aula o la institución, un porcentaje de respuestas de que ocurre pocas veces, algunas veces y muchas veces. Podemos manifestar que no está totalmente descartado de que se pierdan objetos o dinero, por lo que es necesario crear estrategias que disminuyan esta percepción. No existe una mayoría en que no ocurra nunca. De igual manera, en el factor de los estudiantes hablan mal de otros, podemos verificar que de igual manera llama la atención de que no exista una mayoría entre que no ocurre nunca. Y contrario a eso, muestra que existe un equilibrio en relación del siempre, muchas veces ocurre, que los estudiantes hablan mal de unos de otros. Con este antecedente, es necesario implementar proyectos de respeto y de empatía en las aulas de clase. Dentro de los análisis de datos, necesitamos implementar un abordaje integral. Los adolescentes que acosan a otros tienen problemas emocionales o de conducta que necesitan ser tratados.
El acoso escolar puede ser una forma de canalizar su ansiedad, su ira, la falta de autoestima, la frustración. De igual manera, es necesario implementar intervenciones centradas en fortalecer redes comunitarias, la creación de espacios de diálogo, el empoderamiento de los estudiantes, que pueden contribuir a mitigar los factores de riesgos. Y dentro de la prevención, que sería lo más importante, es que se implemente programas escolares basados en la construcción de resiliencia y el desarrollo de habilidades socioemocionales. Se alinea con los principios de esta disciplina, promoviendo comunidades escolares inclusivas y seguras. La discusión de mi artículo es que la violencia y el acoso escolar en Ecuador, según el Ministerio de Educación, en Ecuador se han realizado innumerables estudios sobre violencia escolar. Sin embargo, no se ha llegado a abordar íntegramente ni se ha considerado la manera específica la situación del acoso escolar. Este problema es extenso y en algunos casos se ha tratado de desaparecerlo, de minimizarlo para generar un estado de seguridad simulado. Las cifras de la Organización de Naciones Unidas revelan que el problema está presente a nivel mundial y en ciertos puntos es evidente y preocupante con casos de intentos autolíticos o muertes de menores. La conclusión que he llegado que la violencia y el acoso escolar en el Ecuador representa una problemática multidimensional que abarca a varias instituciones de salud, educación, de seguridad, eh, políticas de Estado, que afecta tanto al desarrollo individual como a la dinámica comunitaria. Desde la psicología comunitaria, los factores de riesgo pueden interpretarse en relaciones con las interacciones entre los sistemas, lo que permite identificar patrones de vulnerabilidad que perpetúan estos fenómenos. He colocado unas referencias de la universidad que me han servido para poder alimentar este artículo científico. Eso es, Magister, lo que puedo comentarle acerca del artículo. Ya, gracias, Ángel. ¿Cuáles serían esos patrones de vulnerabilidad que usted identificó en este fenómeno de la violencia y acoso escolar? Como mencionaba en el inicio, uno de los patrones podría ser la violencia en los hogares. Otra podría ser que las personas no sienten la empatía. Podemos observar que por decir, hay un secuestro y la gente no hace nada. En este caso, llevándolo a lo de violencia o acoso, podemos los demás estudiantes ver que existe violencia, acoso escolar y no hacemos nada. Entonces, prácticamente estos patrones son repetitivos, la falta de empatía, la falta de conciencia, de respeto, tal vez de los valores que se adquieren en la casa. Ya, gracias, Ángel. Gracias, Y Magister. gracias, chicos. Mañana, por favor, continúan los que faltan. Hay que prepararse porque, como les mencionaba, tenemos mañana, porque Saúl me dice que a las 6 es la reunión con ustedes. Entonces yo a las 6 tengo clases con otro nivel y a las 8 ya nos veríamos para continuar con las defensas y la semana que viene también, porque en el horario que tienen ustedes, pues yo no voy a estar en la universidad. Entonces sí tenemos que hacer esas defensas en estas horas que aún nos quedan de clases. Para los chicos que faltan, por favor, hay que prepararse. Eso, chicos, muchas gracias por sus participaciones y por sus exposiciones. Ya con esa parte que ustedes tienen, pues si hacen más correcciones y se les envía algo más a corregir el tutor,
pues hagan las correcciones. Ya Saúl mañana les dará las indicaciones de si aún falta tiempo, si aún tienen tiempo para corregir, que según le había escuchado, sí todavía hay un tiempo para afinar más los detalles del artículo. Y con las preguntas que también se les ha realizado aquí, si ustedes creen que hay que modificar, aumentar o estudiar un poquito más, pues háganlo. Todavía hay un poco de tiempo para seguir haciendo esto. Entonces, ya mañana Saúl les despejará algunas dudas que tienen ustedes también acerca del componente práctico y teórico de este proceso que se va a llevar a cabo para su titulación. Eso, chicos, cuídense mucho. Hasta luego. Gracias, Magíster. Gracias, hasta luego.